Amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Reflexineando. Esta semana se encuentra en cartelera la más reciente película de Woody Allen llamada Una tarde lluviosa en Nueva York. Y pues por lo mismo quisiéramos retomar a este director, que es difícil en realidad hablar de lo mejor de su cine porque en lo particular me parece que tiene muchísimas obras que valen la pena. Prácticamente toda su filmografía está por encima de la media de lo que se hace en Hollywood. Y estamos hablando de una filmografía que está a punto de llegar a los 50 títulos, ¿no? O sea, es un director súper prolífico que está casi llegando a la media centena, ¿no?, de producciones. Entonces, bueno, después de pensarlo mucho, decidí elegir 5 películas que hablan de lo mejor de la obra de Woody Allen, pero que también están distribuidas en el tiempo. Es decir, cada una de estas películas representa lo mejor de Woody Allen, pero en una década distinta, desde 1970 hasta la fecha. Entonces, esta semana el top 5 de las películas de Woody Allen a lo largo de la historia. Reflexionemos. Vamos a empezar por la película más representativa de la calidad de Woody Allen en la década de los 70, y esta es quizá el título que más fama internacional y premios le han traído a Woody Allen. Se trata de Annie Hall, Dos extraños amantes, una película de 1977. Aquí lo primero que habría que resaltar, amigos, es que antes de Annie Hall, Woody Allen ya era conocido, pero básicamente era conocido como un cómico pues de slapstick, ¿no? Un cómico de comedia física, bastante simplón, Tenía películas muy disfrutables, pero en ese tono, ¿no? O sea, como un comediante menor hasta cierto punto, no particularmente imaginativo. Entonces Annie Hall representa un cambio total, ¿no?, en su registro, porque sin dejar de ser comediante, pues le dio como mucho más carnita, más densidad a su comedia, porque en realidad Annie Hall, como lo han sido muchas de sus películas posteriores, es parcialmente autobiográfica. No quiere decir esto que necesariamente cuente una parte de la vida de Woody Allen, pero sí Woody Allen descubrió a partir de Annie Hall que podía hablar de su forma de pensar, criticar a su religión, criticar su neurosis, criticar su profesión como escritor y como dramaturgo a través del cine. De hecho, Annie Hall destaca mucho porque es quizá de las obras de Woody Allen la que más, o una de las que más experimenta formalmente hablando en su narrativa. ¿Por qué? Pues porque tiene partes en donde él habla a la cámara, por ejemplo, ¿no? Le habla al espectador. Tiene partes en donde pues se entrevista a personas comunes y corrientes sobre su situación amorosa, sobre qué opinan acerca de lo que le pasa. Tiene una secuencia, por ejemplo, animada que hace referencia a Blancanieves. O sea, hay una experimentación formal aquí. En segundo lugar, pues porque refleja un poco como el amor pues a finales del siglo pasado, ¿no? El amor en los 70, en los 80. Es una película muy disfrutable, sobre todo en eso, ¿no? En su análisis de roles de género y del amor contemporáneo, con una dosis muy disfrutable también de experimentación formal. La película más representativa del cine de Woody Allen en la década de los 80 para mí es La Rosa Púrpura del Cairo, una película de 1980. Es una historia, la verdad, encantadora, que tiene su nivel de absurdez, pero que no deja de ser como muy interesante por lo mismo. Pues es una chica solitaria, interpretada por Mia Farrow, pues que va a ver una película y que es fan del cine, porque el cine le ayuda a escapar como de sus presiones cotidianas y del día a día. Y de repente, al estar viendo una película titulada precisamente La Rosa Púrpura del Cairo, pues uno de los personajes voltea la cámara y decide salirse de la película, ¿no? Y lo vemos salirse de la pantalla. A partir de ahí, pues bueno, de entrada se desarrolla como una doble historia, porque por un lado es la historia de este personaje de la película que se salió de la pantalla y se escapa con la protagonista, con Mia Farrow, para que le ayude a no regresar. Y la otra es cómo esto simbra a todos los demás personajes de la película que están cuestionándose a dónde se fue este personaje, e incluso algunos lo quieren imitar y se ponen a discutir con los espectadores acerca de si se tienen que salir de la película o no, etc. Esa parte es hilarante, súper divertida. Además de que el actor que interpreta al personaje que se escapó de la película, pues es llamado por la producción para que convenza a su personaje de regresar a la película. Entonces esa parte funciona muy bien. De hecho, al final, pues como que Woody Allen decide que la protagonista se quede en la realidad, no que se meta a la película,
Pero de todas maneras, en el epílogo, pues presenta que ella sigue utilizando al cine como una forma de escape, ¿no? Pues porque finalmente eso es para lo que sirve en la manera en que ella ve al cine. Entonces, es una película muy, muy encantadora que que refleja esta pasión que tiene Woody Allen por el cine y que nos la comparte porque todos nosotros somos espectadores también. La mejor película de Woody Allen en la década de los 90 para mí es Bala sobre Nueva York, una película de 1994 que está ambientada en la década de los 20, particularmente en el ámbito teatral. Habla sobre un dramaturgo, un director y escritor de teatro, interpretado por John Cusack, que pues no ha tenido particularmente ningún éxito y parece ser que alguien está interesado en invertir en su nuevo proyecto. Él al principio dice que no está dispuesto a sacrificar, a vender sus ideas como artista, pero pues se da cuenta que quien va a invertir en esta obra es un mafioso. Y pone como condición para financiar el proyecto que su novia, que es una tipa particularmente estúpida y con una voz muy molesta, sea una de las protagonistas de la obra. Ajá. Entonces, pues como necesita el dinero, acepta, y eso da lugar a una serie de situaciones hilarantes. ¿Por qué? De entrada porque el mafioso que ponen a cuidar a la esposa del líder de la mafia, pues empieza a opinar sobre la calidad de la obra y a dar sugerencias para mejorarla, y el resto del reparto está de acuerdo. Entonces esto hace pone sobre la mesa una especie de crítica acerca de que quien se dedica al arte quizá no es tan talentoso que otras personas que nunca han tenido la oportunidad de ser artistas, pero que realmente son muy creativos. O sea, de verdad, todos los personajes están perfectamente bien interpretados, el de John Cusack, Chazz Palminteri como el mafioso creativo, Jennifer Tilly como la novia estúpida del mafioso mayor, o Diane Wiest, que ganó el Oscar como actriz de reparto en las manos de esta diva del teatro venida menos. Entonces eso, más la reflexión de que el artista no es quien trabaja como artista, sino el que realmente es un artista por talento, es lo más disfrutable de esta película. La mejor película de los 2000 de Woody Allen me parece que es Match Point. Le pusieron aquí el rancio título de La Provocación. Es una película del 2005. Lo que más sorprende de entrada es que no es una comedia, ¿no? Después de más de 30 años de dedicarse a hacer cine, Woody Allen nos sorprende dando un giro y presentando una película de suspenso. Es una película protagonizada por Jonathan Rhys Meyers, que interpreta a un ex profesional tenista que se dedica a dar clases en un club deportivo de tenis a aristócratas, a gente rica, ¿no? Entonces ahí conoce pues a un chavo que tiene una hermana y empieza a involucrarse con ellos dos como amigo. A la larga empieza a andar con la hermana y empieza poco a poco a introducirse a este ámbito de la clase alta en Gran Bretaña. Sin embargo, la novia de su amigo, ¿no? Es decir, su cuñado, pues tiene relaciones con una actriz norteamericana que pues es muy guapa, es interpretada por Scarlett Johansson, y que desde el primer día que la conoce lo deja así atónito, ¿no? Es amor a primera vista. Entonces, una vez que ella termina con su cuñado, pues él ve la oportunidad para ligársela y lo hace. Entonces lleva un tiempo en que empieza a tenerla a ella como amante y a la hermana de su amigo como su novia formal, digamos, incluso llega a casarse con ella. Aquí lo que habría que resaltar es que, a pesar de que ya había tenido Woody Allen alguna inquietud por mostrar acerca de los crímenes que no obtienen su castigo en la película Crímenes y Pecados de los 80, de principios de los 90, aquí vuelve a este tema, pero de una forma mucho más sólida y consciente, en tono de suspenso, repito, porque aunque no les voy a decir qué es lo que pasa, pues vemos que al final el protagonista no obtiene el castigo que merece. Y todo está relacionado con una secuencia que ocurre al principio y al final de la película acerca del tenis, relacionándolo con la profesión del protagonista, en el sentido de que hay veces que la pelota de tenis cae o rebota justo en la red que está en medio, y eso puede definir por suerte si la bola se va de un lado o si la pelota se va del otro lado, definiendo así quién va a ser el ganador.
Y algo similar ocurre en la película. Realmente es muy disfrutable la manera en que está manejado el clímax de la película por la música y por la estupenda interpretación de Rhys Meyers. Vale muchísimo la pena, sobre todo porque es un tono y un género que Woody Allen normalmente no maneja y al que no nos tiene acostumbrados. Y la mejor película de Woody Allen de la década que está por terminar es Jazmín Azul, una película del 2013 protagonizada por Cate Blanchett, que da vida a una mujer de la alta sociedad neoyorquina que por aras del destino y los malos manejos poco legales, digamos, de su esposo, pues termina en la ruina y no le queda de otra más que irse a vivir con su hermana y su cuñado, pues a un lugar al que no está acostumbrado, ¿no? Porque pertenecen a otra clase social. Creo que la película es interesante porque es un análisis de personaje, ¿no? De hecho, me parece que es uno de los mejores personajes escritos por Woody Allen. Recordemos que todas sus películas son escritas por él y que casi siempre son personajes masculinos que representan como un poco el alter ego, ¿no? Del propio Allen. En este caso es una mujer y me parece que está estupendamente bien escrita, o sea, es una mujer altamente neurótica, bastante alcohólica, que vive consumiendo pastillas, entonces la vemos como en esta crisis absoluta acerca de lo que está pasando en su vida. Es una crítica, por supuesto, a las clases altas, a qué tan superficiales pueden ser. De hecho, desde el principio, para el espectador resulta bastante repulsivo, ¿no? Este personaje, porque la vemos ser ególatra, presuntuosa, pero vamos entendiendo también, ¿no? Su crisis emocional a partir de ver, pues, cómo se está resquebrajando su vida completa. Entonces es un análisis de personajes definitivamente, y ya es decir, una de las mejores actuaciones de Cate Blanchett y el resto del reparto. Woody Allen, su talento para salirse de la comedia, que sí es bastante ácida en su manejo de la comedia, tiene un poco de comedia, pero sobre todo es un drama, ¿no? Es un drama pues bastante trágico para el personaje central y repito, un análisis de personaje perfectamente bien desarrollado. Amigos, muchas gracias nuevamente por su atención. No olviden acompañarnos en nuestras redes sociales para decirnos qué les parece el contenido del canal y nos sugieran algunos contenidos que podamos abordar en siguientes videos. Asimismo, les pedimos que se inscriban a YouTube para que sigamos creciendo como comunidad. Nos vemos la siguiente semana para, como siempre, seguir reflexionando. Hasta luego.